Ok, entonces hoy corresponde estudiar el capítulo 28 de Samuel. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, como habíamos visto la anterior semana, y ya les había anticipado, ¿se acuerdan que este capítulo 28 rompe la narrativa de lo que estábamos hablando? El capítulo 27 de qué hablaba, ¿quién se acuerda? En términos muy sencillos. ¿De qué hablaba el capítulo 27? De David entre los filisteos. Exacto, David entre los filisteos. Básicamente David pidiendo asilo político, Ujú, si queremos ponerle un término más técnico, yes. pero David pidiendo asilo a los filisteos. De eso Ujú, iba. Y si ustedes se dan cuenta, ahora vamos a ver por qué es que este capítulo está mal situado aquí. Incluso cronológicamente está mal aquí. ¿Ya? ujú, Esto da a entender una cosa que es muy importante, que debemos saber, y que no nos debe mover el piso, que a veces algunas personas mueven el piso. Y es lo que ya se ha dicho. Los libros de la Biblia son obras editoriales. Es decir, no es que solo una persona se sentó a escribir todo el libro de Samuel, y mucho menos fue el mismísimo Samuel, porque aquí vamos a ver que nos recuerdan que Samuel ya murió. Entonces, ujú, ¿cómo va a ver Samuel escrito todo lo que no vivió? ¿De ujú, acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, nos vamos a dar cuenta que como este capítulo tiene algunas particularidades, algunos datos que no cuadran, ¿ya? Y que si leemos de corrido ni nos damos cuenta, y menos si es que no nos acordamos o no sabemos de dónde están ubicados ciertos lugares. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, primero quisiera hacer un repaso desde atrás. Vamos a ver, ¿dónde es que estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? A ver, permítanme un ratito que por aquí le había señalado. Ya, aquí está. A ver, ok. Entonces, primero vamos a... La anterior semana nos habíamos quedado en el 28:3, ¿no es cierto? Que básicamente había dicho ya que se estaban preparando para la guerra, ¿no es cierto? Entonces, el contexto es que David huye a los filisteos, le dan la ciudad de Ziklag para que ahí se organice y pues básicamente su estrategia es ser leal al rey, al concepto de rey, ¿no es cierto?, de Israel, no solamente a Saúl, sino al rey de Israel y al pueblo de Israel. Y ujú. desde Ziklag, una ciudad en un inicio israelita, pero que en este momento era filistea, y que después va a ser de los reyes de Judá, de Israel en general, va a comenzar a atacar a los enemigos en lugar de a Judá, ¿no es cierto? Y llega un momento en donde se arrecia la batalla y se preparan ya a salir los filisteos para contra la guerra de Israel, ¿no es cierto? O sea, es una guerra de filisteos contra Israel. Ujú. Entonces aquí a David se le presenta una encrucijada en donde él está siendo el guardaespaldas básicamente de un rey, del rey de Gad, un rey filisteo, y tendría que ir a atacar a su propio pueblo. En eso nos quedamos la anterior semana. Y aquí, como les decía, irrumpe esta historia. Pero ahora vamos a ver los sitios que les decía. ¿Ya? Vamos a leer el 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. O sea, lo que le quiere decir es, tú no te salvas, tú eres de los nuestros y tienes que ir. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. ¿De acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, esta respuesta que le da David es muy ambigua. Si se dan cuenta que es ambigua. Ujú. ¿Por qué? Más o menos. ¿Por qué es ambigua? Si notamos que es ambigua o no. ¿Por qué es ambigua? Es ambiguo. Sí, sí, es ambiguo porque puede ser interpretada de dos formas. Puede ser que él va a pelear a favor de los, ¿cómo es? De los filisteos, o puede ser también que diga, tú sabes lo que tu siervo va a hacer. Bien puede pasarse al otro lado y guerrear Ujú. contra él mismo. Exactamente, muy bien, por eso es ambigua, gracias papá. Entonces fíjense, la respuesta que da David es, de acuerdo, tú sabes lo que yo hago. Y eso es muy, muy abierto, se da interpretación. Ujú. Sin embargo, lo que cualquiera de nosotros diría racionalmente es, o sea, posiblemente tal vez no es la mejor persona para fiar, pero sin embargo, lo que hace el rey es decirle, por lo tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Eso de alguna manera le convence y dice, sí, confío en ti, básicamente, le dice X. ¿No? Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los que dice ahí, encantadores y adivinos. Ahora, pregunta, tenemos de pronto algunas otras versiones en donde haya estas palabras, especialmente el último, ¿no? Encantadores y adivinos. A ver qué dice. ¿Tienen por ahí? Sería bueno que lo revisemos. Yo tengo mediums y a los espiritistas. Mediums y espiritistas. Ajá. Vaya, muy bien. ¿Qué versión es esa? La versión Ah, internacional. la NBI. Interesante.
Muy bien. ¿Alguien más de pronto? El 28.3, la última parte. Ah, Medios 28, espiritistas. 3 dice limpiado el reino de magos y adivinos. En Magos esto y otro, adivinos, ¿sí? sí, 3 dice acá, Samuel había muerto y fue sepultado en Ramá y los que se reunieron, sí, no, no, 20, 28.3. 28, pues Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado, fue sepultado en Ramá y No hay no, más. no dice nada más acá. ¿Y que había arrojado, no dice? Lo había No, explorado. solamente dice que fue sepultado en Ramá, su ciudad. Y muere. Y ahí Ok. ya pasa al versículo 4 acá en esta. Yo Mm. tengo otra versión, ¿Cómo Nueva dice Mona Cooperativa. Lorjita? ¿Cómo dice? Aquí dice, bueno, para entonces ya Saúl había muerto y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. Eso. Adivinos y a los que invocan a los muertos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra versión? Adivinos y espiritistas, dice. Adivinos y espiritistas. ¿Ok? ¿Qué más? Consultaban a los espíritus de los muertos. Espíritus de los muertos. ¿Ok? Los que consultaban los espíritus de los muertos. Adivinos y hechiceros. Adivinos y hechiceros. Muy bien. Ahora, aquí vale la pena saber qué era lo que habían expulsado. Vale la pena decir, esto que vamos a tener aquí es algo interesante, pero más bien, digamos, ya estamos acá. Eh, lo que están hablando aquí son dos tipos de prácticas que había en la época y que eran bastante comunes y posiblemente heredadas de la tradición cananea, si se quiere, o sea, de los pueblos cananeos, porque acuérdense que según la ley de Levítico, estas prácticas estaban proscritas, estaban prohibidas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué prácticas son? Porque si yo les digo adivino, brujo, mago, hechicero, espiritista, actualmente podemos decir cualquier, o sea, lo que nos venga a la mente o lo que pronto hayamos visto o más o menos comprendamos. Si yo les digo un mago, podemos entender tanto más bien uno infantil, ¿no? O sea, de los que hace un show con cartas, alguna cosa así, ¿no? Del mago. De pronto, si digo hechicera o hechicero, nos imaginamos algo ya un poco más oculto, más así, no sé, más de artes místicas, alguna cosa así, ¿no? Y si digo bruja, pues de plano ya me imagino algo mucho más oscuro, o de pronto dependiendo alguna cosa, ¿no? Qué sé yo, alguna mujer con pócimas, algo así, ¿no? Algo. Y si digo yo ¿cómo era? Espiritista, de Espiritistas, pronto me mediums. imagino medio, me imagino alguien que entra en trance, alguna cosa así, ¿no? Ya, pero bueno, estas dos prácticas en realidad, si yo leyera literalmente lo que está ahí, dice que Saúl había arrojado, dice, Haobot Bet Hayedonim. ¿Qué significa esto? La primera que traducen como, la primera que aparece ahí, que en la Biblia nuestra ponen encantadores, ¿ya? Significa literalmente como decir, es que no quiere decir espíritu, pero es como un espectro, ¿ya? Un espectro, básicamente es los que practicaban necromancia, o sea, la consulta a los muertos, ¿ya? O sea, pero tenían una práctica en general, porque esto iba acompañado de una ideología, digamos, o de una concepción de la vida. Y es que las personas que practicaban esto entendían que toda persona cuando muere, ¿ya? Su alma o su espíritu queda en la tierra, o sea, queda sepultada en la tierra, y y que de alguna manera estas personas que murieron, las almas, hablaban todavía. Y solamente ciertas personas que podían escucharles se podían conectar con esas personas. ¿Ya? Esa era la característica. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver que con lo que termina hablando es literalmente vamos a ver que dice Eshet Obot, o sea, mujer de o esposa de un espíritu, digamos así, de un fantasma. Así era como se le llamaba. ¿Ya? Pero esta es la práctica, como les digo. La idea que ellos tenían, no digo que sea la bíblica, ojo, ¿no? Sino lo que ellos pensaban o en qué se fundamentaba esta práctica es que decían, los muertos están en la tierra y sus almas, sus espíritus todavía pueden comunicarse y principalmente la cuestión era lo siguiente. Según se pensaba en esas culturas, los muertos tenían algún contacto con alguna divinidad. Entonces eran como el camino para saber el mensaje de la divinidad de Dios. Ah, como intermediario. Como un intermediario exactamente, pero el asunto era que esté muerta la persona.
¿ya? Porque el muerto ya no está en contacto con, o sea, exacto, es como un intermedio entre Dios y los vivos. Y solamente ciertas personas eran lo suficientemente, digamos, perceptivos de estas voces. Entonces acudían a estos espiritistas, por así decirlo, ¿ya? Que lo que hacían era consultar. Entonces entraban en su trance y todo lo demás, y por eso es que aquí lo que termina siendo es eso. Entonces, por eso lo que dice es, veo a alguien que sale de la tierra. ¿Si se dan cuenta? Porque está basado en esa concepción, de que los muertos están en la tierra y su voz es la que sale. Y la práctica terminaba haciendo una manera de que como que el muerto hablaba a través de la persona. Entonces todo lo que vamos a ver adelante está en ese sentido. ¿De acuerdo? Que es básicamente eso. O sea, ¿a quién quieres que te haga subir? A Samuel. Ya, que ya vamos a ver el tema de Samuel. Entonces, ¿a quién quieres que te haga subir? A fulanito. Ya, de acuerdo. Entonces, supuestamente lo que ellos como justificaban es que esta persona era la única capaz de escuchar esa voz. Entonces, escuchaba la voz y él le preguntaba y así se comunicaban y el que terminaba hablando era la persona. Digamos que entraba en un trance como una especie de, por así explicarlo, ¿no? Como una especie de posesión. Y entonces la voz del muerto hablaba a través de la persona. Y así conversaba, el que consultaba. Y básicamente lo que hacían era para consultar un propósito divino. No lo hacían para consultar si me voy a ganar la lotería, si me va a ir bien en la vida, sino para saber un propósito divino. Esa era la intención de esta práctica. Como les digo, no era para saber si es que voy a tener buena suerte en el futuro, si me voy a casar, no voy a casar, o como a veces ahora se hacen las prácticas, ¿no? Que les dan las cartas, que no sé qué, y a ver si es que me va a ir bien en la vida. No, la práctica aquí era para consultar la voluntad divina. Si tengo un evento adelante y quiero saber si es que Dios está conmigo. Eso era básicamente la intención. ¿Ya? Por eso es que estaba prohibida esta práctica. Sí lo vemos. ¿Ya? Y la otra, la de los adivinos que ponen aquí, es bastante similar. No tanto como los que les hipnotizan, pregunta Eugenita, como los que hipnotizan, no, porque la hipnosis es otra cosa, ¿no? Pero más básicamente, como les digo, o sea, quedémonos con la explicación así, digamos, sencilla. O sea, la idea detrás es que las personas mueren y el almita queda en alguna parte de la tierra y que todavía pueden tener una forma de comunicarse y que solamente ciertas personas son sensibles a esa voz. ¿Ya? Pero eso no es real, ¿no es cierto? No, obvio no, obvio no. Obvio no, por eso les digo, es como justificaban esto y esta práctica es más bien cananea. Mm. Ya, es más bien cananea. Por eso les digo, viene de otra forma de concebir la muerte. Que nosotros sabemos desde tiempos antiguos que cuando uno muere, muere. Y queda ahí hasta que Dios lo resucite, sea para vida o para juicio. ¿De acuerdo? Ya. Pero esto, por eso les decía, esta es la forma de cómo ellos justifican. ¿Ya? Ya, porque si queremos así hacer una exposición, digamos, en general, cualquier persona que tenga alguna práctica debe tener y tiene una cierta concepción de cómo concibe la vida, la muerte, de lo que sea, que en función de eso justifica su práctica, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que voy a hablar con los muertos, se supone que yo de alguna manera entiendo que el muerto no está muerto del todo, y que alguna parte sigue hablando, y que de alguna manera hay cómo comunicarse con el muerto. Eso básicamente. Eso era la práctica. Y el otro, el que pone los adivinos, ¿no es cierto? Que son los Hayedonim, perdón, Yideonim, ¿no es cierto? Son básicamente los, literalmente serían como los conocedores, pero básicamente son aquellas personas que tenían la capacidad, digamos, de traer espíritus familiares. ¿Ya? O sea, ya les digo, el uno, digamos, tenía el matiz de que hablaba con Dios, o sea, traía un mensaje divino, y el otro era el que quería hablar con una persona más cercana, más de llegar. ¿Ya? Básicamente eso, pero la práctica era la misma. ¿Ya? Y la base de esta práctica era la misma. Una concepción, como decimos, que bíblica no es. Ya, bíblica no es. Pero eso es el asunto. Entonces, hasta ahí. Ahora, vamos a leer el 4. Entonces, básicamente aquí nos dice que Saúl había arrojado de la tierra a estas dos prácticas. O sea, de la tierra de Israel, ¿se entiende? ¿Cierto? Había arrojado. Esto es algo muy bueno que él hace. Pero es algo bueno que él hace, pero ya vamos a ver que a la larga le termina jugando en contra. ¿Ya? Que es mucho más profundo de lo que parece acá. Ahora, volviendo a lo que decíamos, ¿no es cierto? De que este capítulo está mal puesto acá. Fíjense ustedes, en el capítulo 4 dicen dónde que están. Dice, se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon ¿en dónde? Sunem. Sunem. Y Saúl juntó a todo a todo Israel y acamparon en Gilboa. ¿De acuerdo? Ahora, pequeño detalle. ¿Alguien se acuerda dónde está Shunem? ¿Alguien sabe dónde está Shunem y dónde está Gilboa?
¿Ya? ¿Les suena Shunem? Shunem seguramente les debe sonar. De pronto se les acuerda de alguna persona que sea Shunamit, la Tsunamita, Tsunamita la tsunamita. de Eliseo, que es la que le dio cobijo a la Tsunamita. Ya, les voy a compartir un mapa para que veamos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí vemos el mapa, ¿no es cierto? Esto es la zona norte de Israel, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver, voy a resaltarle mi mouse para que lo veamos. Aquí está Shunem, ¿ya? Este es el valle de Jezreel, aquí está el monte de Gilboa, aquí está la montaña de Moré, aquí está Endor, ¿ya? Y acá está Afek. Ok, vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes. Resulta que aquí en el 28 los filisteos ya están en Sunem, están arriba y ya están justo a momentos, digamos, o a días de comenzar la batalla. Ya están los ejércitos frente a frente. Fíjense, los filisteos ya están aquí en Shunem y Saúl están en Gilboa. Están aquí. O sea, están de montaña a montaña. ¿Ya? Están de montaña a montaña. Y este es un punto estratégico porque valga la pena decir, por aquí pasaba la ruta que ibas a Mesopotamia. Entonces, las personas que dominen esta región tenían a su favor el comercio de esa región, que iba hacia Mesopotamia, Aram y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces están aquí. Ahora, vamos al 29, un ratito. Vamos al 29.1. ¿En dónde están los filisteos? Afec. Exacto, dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. En el 29, los filisteos están en Afec. Ahora, ¿dónde está Afec? Está acá abajo, miren. Si lo vemos, está aquí Afec, está abajo, está más al sur. Entonces, si siguiéramos la línea cronológicamente, no da. Claro. ¿Me explico? No da. Porque aquí nos dicen el 29 que primero están en Afec, y si leemos el final de este versículo, de este capítulo 29 en el 11, ¿qué dice? Lo último, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Dice, y los filisteos se fueron a Jezreel. Si lo vemos. Entonces, fíjense, el 29 iría antes del capítulo 28. Si lo vemos, porque en el capítulo 29 los filisteos están en Afec y al final del capítulo 29 recién van a Jezreel. Si lo vemos. Incluso aquí después del capítulo 30, todo el capítulo 30 siguen los filisteos estando acá arriba porque aún no se da la batalla. ¿De acuerdo? El capítulo 30 conmemora unas batallas que tiene David contra los amalecitas. Y después, cuando ya van el 31, fíjense ustedes que ya habla de los filisteos, pues pelearon contra Israel. ¿Ya? Entonces, lo que se entiende es que originalmente, por así decirlo, el capítulo 28 iba después del 30. ¿Ya? Porque cronológicamente hablando, digamos, primero pasa lo del 29, que es que los filisteos rechazan a David, ¿ya? Después David, como es rechazado, va y derrota a los amalecitas, y después cuando ya llegan los filisteos acá y ya se arma la batalla, es que Saúl tiene miedo y va a consultar a la bruja de Endor. Y después se da la batalla del 31 y muere. ¿Sí lo vemos? Ahora, pregunta, ¿por qué está entonces del 28 en el 28? Si evidentemente debe ir después. ¿Sí lo vemos? Ya, entonces primero, hasta ahí quisiera verle que estemos claros. Ya, fíjense que como les digo, a veces uno pasa leyendo de golpe y claro, estaban en Shunem, después estaban en Afek y como no sé dónde quedará cada cosa, entonces no me doy ni cuenta. Pero fíjense, lo que está pasando es que el 28 es un capítulo, es un episodio que pasa después. Y aquí hay muchas explicaciones de por qué está aquí. Y es lo que les decía, que no nos tiene que asustar. La Biblia es una obra editorial. En el sentido de que esto tuvo varios autores, varias manos. Y una de las explicaciones es que dicen lo que pasa es que aquí está evidentemente una mano, o sea, lo que pudo haber pasado, una de las explicaciones, es que cuando estaban redactando esto, originalmente puede ser que sí estuvo donde estaba. Pero, digamos, pero alguien posiblemente, la idea es esto, estuvo en el capítulo después del 30, pero a alguien le chocó que el rey de ese momento, aunque sea Saúl, pero le chocó este episodio de consulta, de adivinación, y posiblemente fue excluido. Pero una mano posterior rescata la historia y lo vuelve a incluir en la historia.
en el libro, por así decirlo. Ese Porque era, ya ese, no conocía bien. exacto, alguien que de pronto quería poner porque la cuestión aquí, digamos, o sea, digamos, la explicación es una mano un poco más conservadora, lo quita. Esa es la explicación. Pero otra mano que ve un poco más de contexto y dice, no, lo que pasa es que este episodio augura la muerte de Saúl, lo pone, lo vuelve a poner y ya no en el lugar. Y también para mostrar tal vez la contradicción, porque en un primer momento lo expulsa, pero luego termina beneficiándose de lo que expulsó. Exactamente. Y justamente parece ser que también está puesto aquí por una cuestión, porque está junto al episodio de David que es controversial, David con los filisteos. Y aquí en cambio está Saúl cayendo en algo que él mismo prohibió. Entonces se hace un contraste entre las dos historias. A diferencia de que si fuéramos cronológicamente, ya se pierde la conexión inmediata de David siendo aliado de los filisteos, lo cual es extrañísimo, y también acá Saúl consultando a los que había expulsado. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces el asunto es que cronológicamente hablando, este capítulo va después. ¿Ya? Pero vamos a estudiarlo, porque ya les digo, es un augurio de cómo va a morir Saúl. Que ya sabes cómo muere, pero vamos a ver. Entonces, eso básicamente. Entonces dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Entonces estamos, esto es un flash forward, ¿no? Esto es como, no sé si ustedes han visto, incluso hay una forma muy interesante de hacer cine o de series que cuentan justamente la historia así en desorden. Y al final, cuando ya une todas las piezas, tiene todo sentido y son esas obras bien, bien chéveres, ¿no? Hay muchas obras de eso, ¿no? Que cuentan el medio, después del principio, después del final, y si es que sigo así, tiene sentido la historia, pero en realidad estaban contándome en desorden, ¿ya? Como tipo Rayuela, ¿no? El famoso libro de Cortázar, ¿ya? Y también hay otras películas así, son muy interesantes, ¿cacharras? Hagan cuenta que es algo así, ¿ya? Que tiene su propósito. En fin, entonces, dice el 5 y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que Saúl recién aquí se le ocurre consultar al Señor. Pequeño detalle. ¿Ustedes se acuerdan por qué Dios le rechazó como rey? A Saúl. ¿Qué hizo que fue lo que le rechazara? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que ya colmó? Que le rechazaran como rey. ¿Quién se acuerda? Algo hizo Saúl que fue y desde ahí entonces tampoco le volvió a ver a Samuel, perdón. Cuando se adelanta a hacer el sacrificio que solamente estaba dispuesto a que que haga el sacerdote. Exactamente, muy bien. Y eso está en 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15 está todo el tema de que estaban ya a punto de pelear y Samuel le había dicho no ofrezcas, no salgas de la batalla, primero hacemos el sacrificio y después te vas y ahí Dios confirma tu reino. Básicamente. Saúl se apura, ve que la gente se le comienza a desertar y hace el sacrificio. Y ni bien termina de hacer el sacrificio, Samuel que llegaba. Y ahí le dice, tú actuaste de manera tonta, porque peor que el pecado, porque como el pecado de adivinación, el pecado de consulta a los muertos, es la rebelión. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces resulta que ahora está cayendo en esto, en eso mismo. ¿Ya? Entonces dice, en todo caso, Saúl no tiene respuesta de parte de Dios por los métodos válidos. O sea, sueño, alguna cosa, Urim, que es básicamente la consulta con lo del sumo sacerdote, que es básicamente suertes, ni por profeta. O sea, nadie. Lo que significa y se ratifica que Dios le había desechado a Saúl como rey. O sea, contigo no es. O sea, contigo me desentendí y ya está. Y dice, entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga, ¿qué dice? Espíritu de adivinación, pone, ¿no es cierto? El 7. Dice, y dijo Saúl, ¿no es cierto? A sus siervos, busquen para mí, y aquí no dice una mujer que tenga espíritu de adivinación. Literalmente dice, búsquenme una esposa de espíritu, así diría, ¿ya? Así se le llamaba. Eshet Baalat Of, dice. Literalmente diría, mujer esposa, ¿ya? O mujer
sí, esposa de un espíritu, de un espectro, ¿ya? Así era como se le llamaba a estas prácticas, digamos. Hoy diríamos una bruja, una medium, etcétera. Pero así era como literalmente se dice. No dice como aquí ponemos, no como aquí traducen, una mujer que tenga espíritu de adivinación. No dice así, porque les digo, esto daría pie a decir, ¿no? Que hay personas que tienen espíritu de adivinación. Es que no. Aquí dice, dice, búsquenme una señora, una mujer que sea literalmente esposa de un espíritu. ¿Ya? Así diría literalmente. ¿Ya? Una esposa de un espíritu. Entiéndase, una señora que tenga capacidad de consultar a los muertos. Eso, básicamente. Pero no dice, una vez más, no dice que tenga espíritu de adivinación, sino literalmente diría esposa de un espectro, esposa de un fantasma, si ustedes quieren. ¿Ya? Y dice, para que yo vaya a ella y por medio de ella consulte. ¿Ya? Y de ella yo pregunte. Y mis criados y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y ahí no dice que tiene espíritu de adivinación, sino que es Eshet Baalat Od, es decir, mujer, esposa de un fantasma, de un espectro, de un espíritu. ¿Ya? Así dice literalmente. Entonces le encuentran a esta mujer. Ahora, Endor, ¿qué significa? Endor en hebreo se dice Ein Dor, que significa Ein es ojo, agua, fuente. Y Dor significa reunión, ¿ya? O digamos, o habitar incluso, habitar o reunión, lo que significa que ese lugar, es también muy raro el nombre, digamos, significaría la fuente de la congregación o la fuente del asentamiento, la fuente del asentamiento, o incluso esta palabra Dor después se llegó también a utilizar en un sentido de una reunión de seres divinos. ¿Ya? Entonces sería como la fuente de la congregación divina, pónganle ustedes. Algo así significaba. ¿Ya? Entonces un nombre muy particular para esta práctica también de esta señora. ¿Ya? Entonces dice, entonces fueron y le dijeron, está en Endor. Entonces fíjense ustedes, ahora si vamos al mapa, era muy peligroso ir a Endor. Y fíjense ustedes lo que hace Saúl. Saúl está aquí en el monte de Gilboa y Shunem está aquí, fíjense ustedes, aquí estaba el enemigo. Y ellos estaban acá, este es del valle de Jezreel y tiene que darse toda la vuelta para llegar a Endor. Será una movida muy arriesgada. Y sin embargo, Saúl está tan desquiciado, tan loco, que pasa ese riesgo. Explico, o sea, tiene que pasar casi por las narices del enemigo para consultar. ¿De acuerdo? A Endor. Entonces dice el 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, ¿ya? Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere, ¿ya? Y dice, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Fíjense aquí ya cambian los nombres, son las mismas prácticas, ¿ya? ¿Por qué pues pones tropiezo un lazo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. ¿De acuerdo? Y aquí viene una parte que es muy controversial. El 11 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto un Elohim que sube de la tierra. ¿Ya? Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? ¿Por qué me has perturbado mi sueño? Le diría, ¿ya? Haciéndome venir. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, por los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado tu reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy.
Y el Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarán conmigo tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en la tierra, cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y ha arriesgado mi vida. He escuchado las palabras que tú me has dicho, te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, o sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. ¿De acuerdo? Ahora, aquí seguramente lo más llamativo, voy a dejar de compartir el mapa, ¿ya? Lo más llamativo aquí seguramente es el tema de que le hace subir a Samuel, de que Samuel le habla, ¿ya? Pequeño detalle. Encontré una cosa muy interesante. Al parecer, no es, digamos, como les decía, al ser este pasaje una obra editorial que aparentemente se perdió y después se recuperó, la mención de Samuel no es original. No comprendo. ¿Ya? O sea, digamos, la cuestión de que le traen a Samuel más bien Literaria. es exacto, es un poco literaria, y justamente como, por así decirlo, entendamos en un sentido muy amplio, añadida con propósitos proféticos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Y esto se explica de dos maneras. Fíjense ustedes, el versículo 11 y 12, y el 12, la parte A, si ustedes lo omiten, tiene sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes, a ver, recapitulemos la historia. Llega Saúl cubierto, camuflado, ¿no es cierto? Solo con dos personas, a la final está huyendo ahí de los enemigos, está ahí haciendo la cuestión. Llega donde esta mujer, dice: Te ruego que hagas tu arte. Ella le dice: Pero ¿sabes lo que pasa a los soy como yo? Vive el Señor que, fíjense ustedes, es una respuesta muy, 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 muy fuerte. Vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. ¿Ya? Ahí fíjense ustedes que lo que sigue haciendo la mujer rompe esta historia, rompe el tono álgido de la respuesta de Saúl. Cuando él dice: Entonces, ¿a quién quieres que te haga venir? Respondía Samuel, y viendo la mujer a Samuel, clama en voz alta. Entonces esto es extraño, porque aquí no le ve a Samuel. ¿Me explico? O sea, ahorita aquí no le ve a Samuel, porque después le dicen el 13: ¿Qué has visto? Y la mujer dijo: He visto dioses que suben de la tierra. ¿Sí me explico? ¿No? ¿No? Ok, a ver, a ver, ok, a ver, lo que quiero decir es, el 11 y la primera parte del 12 parece que no están, que no son parte del relato original. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Porque en el 10, Saúl tiene una reacción muy violenta, ¿no? Vive el Señor que no te va a pasar nada. ¿Ya? Está molesto, ha alzado la voz seguramente, ¿ya? Vive el Señor. Y el 11 cambia un poco y rompe esto y dice: ¿A quién quieres que te haga subir? A Samuel. Y dice el 12: Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Ya? Ahora, lo que quiero decir es, el tema está, la pregunta que le hace: ¿a quién te haré venir? Rompe con la alta voz, digamos, que hace Samuel, que hace Saúl. ¿Ya? Rompe, porque es: ¿a quién quieres que te haga venir? A Samuel. Ese diálogo rompe con la narrativa, rompe con la historia. Ahora, ¿qué pasa si leemos del 10 a la segunda parte del 12? Ya, leeríamos así: Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: Vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. Ah, ya. O sea, el 11 es como parte de un relato. Posterior. O sea, más bien dicho, es una explicación que intentan hacer ahí, ¿ya? Para saber por qué después aparece Samuel. Es como un arreglo nada más lingüístico. Exacto, es un arreglo narrativo, digamos. Exacto. Pero es posible, digamos, recapitular, o sea, saber que este versículo 11 y 12 posiblemente no fueron parte del relato original. O sea, no es que Saúl fue a pedir a que le traigan a Samuel,
sino que el relato más original es que Saúl fue a consultar, ¿Qué va a pasar? exacto, fue a consultar a los muertos. Y ya después en el relato es que aparece Samuel, pero no es que Saúl va directamente y tráiganme a Samuel. ¿Me explico? Eso es lo que quería primero decir. Ah, claro, porque de ahí en el versículo 15, por ejemplo, después de toda la conversación que ellos tienen, él le dice, estoy muy angustiado, respondió Saúl, los filisteos me están atacando y Ajá, Dios me ha abandonado. exacto. Entonces ahí como que comprobaríamos que el interés primario de él era precisamente saber qué va a pasar ahí. Exactamente. Entonces la intención de Saúl, perdón, me confundo. La Ujú. intención de Saúl, del rey Saúl, es saber que Dios de alguna manera, aunque sea a través de un muerto, le diga qué va a pasar mañana, que toca pelear. ¿Ya? La intención de Saúl no fue tráeme a Samuel. ¿Ya? Por eso es que el 11 y la primera parte del 12 no forman parte del original y rompen más bien este identificarse del rey. ¿Por qué? Porque aquí la bruja, digamos, esta medium, se da cuenta de que es Saúl. Pero se da cuenta enseguida cuando él alza la voz. Ah, pero en cambio, ¿verdad? La versión que yo tengo la entendí de otra forma. Ujú. Porque aquí dice como que cuando, o sea, leyendo esta versión lo que se entiende es que ella le pregunta que quién quiere traer, él le dice Samuel. Entonces, cuando ella lo ve a Samuel, yo entiendo que es como que Samuel le dice que él es Saúl y por eso ella Ajá. le dice, ¿acaso, no? Bueno, ella le dice, ¿no? ¿Por qué me engañas? Estoy Ajá, Saúl. ajá, yo lo entendí así. Exacto. Pero fíjense ustedes, si fuera así, el versículo 14 No tendría no tiene sentido. sentido. Porque le dice cómo es él. Claro, él le dice, Ujú. veo dioses que suben de la tierra. ¿Cómo ves? Veo un anciano que viene. Ese era Samuel. Ah, Aquí en el 14 recién lo identifica. Si lo vemos. Entonces ahí vemos que hay como que contradicciones, justamente, digamos, si es que lo tenemos así. Entonces, es una forma sencilla de darse cuenta que, como les digo, primero el dato es que el capítulo 28 está mal puesto, está cronológicamente mal puesto. Segundo, que hay unas contradicciones ahí. Porque acá arriba ya me dijo que era Samuel y cómo es que acá recién Estoy te preguntando de identifica. nuevo. Exacto, entonces, ¿por qué? cumple tu regla. Claro. Decía que Exactamente. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, la respuesta más sencilla es saber que el 11 y el 12 rompen además la narrativa, porque, a ver, digamos, si seguimos la historia así nomás, llega Saúl, ¿no? Le dice, consúltame, ¿por qué me pones tropiezo? ¿Sabes lo que el rey está haciendo? Te digo que no te va a pasar nada. Imagínense a Saúl ahí con todo el temperamento, no le va a decir, vive el Señor, que no te... O más sea, vale estaba desesperado porque quería claro, saber qué vive el pasaba. Señor, o sea, vive el Señor Su que no debe desesperación era pasar tan nada. grande. ¿Ya? Le alza la voz seguramente y ahí dice la mujer diciéndole, tú eres el rey, ¿por qué me engañas? Tú eres el rey, tú eres Saúl. ¿Sí se dan cuenta? Ujú. Entonces ahí tiene sentido que enseguida después de que le alza la voz le descubra. ¿Ya? Eso, entonces el 11 y el 12, digamos ahí entredicho, digamos en el relato original. ¿Ya? Ujú. De acuerdo, entonces una vez más, con esto, ¿qué se entiende? Que la intención de Saúl no era hablar con Samuel, Sí, no, no sabes qué va a sino pasar. saber qué va a pasar mañana, porque Dios no le respondía por los métodos tradicionales, por así decirlo. Entonces lo que él busca es que una divina, una necromántica, digamos así, si es que existe esa palabra, ¿no? Le dé consultando a Dios por medio de sus muertos, eh, a ver qué pasa. Sí, es que digamos, eso era lo que él pensaba. Pero esta no se estaba ¿Ya? como... Obviamente no se está comunicando con Dios, pero eso era cómo se entendía esa práctica. ¿Ya? Es lo que les decía hace un inicio. La práctica se fundamentaba en que de alguna manera los muertos tenían algún contacto con la divinidad, con la deidad, y por eso es que podían bajar un mensaje de Dios así. Esa era la cuestión, Lo que yo siento. según como ellos entendían. ¿De acuerdo? Ahora, dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? ¿Ya? Y la mujer respondió a Saúl, he visto, y aquí vale la pena decirlo, ahí depende de la traducción y depende cómo entendamos, ¿ya? Pero aquí literalmente diría, he visto Elohim que suben de la tierra, ¿ya? He visto Elohim, Sí, veo un espíritu que sube de la tierra. un espíritu. Ajá. Literalmente dice Elohim. Ahora ustedes saben que Elohim está en plural, por eso aquí le traducen dioses, ¿ya? Pero si somos un poco más técnicos, Elohim también es una persona, también puede ser singular, ¿cierto? Y en algunos contextos Elohim significa en términos generales un dios, entonces, o un ser divino, digamos así.
Entonces lo que ella le estaría diciendo no es que ve dioses, o sea, que suben y bajan, así como que ve una galería de espectros ahí, ¿no? No, sino que dice, veo un Elohim Sí. que sube de la tierra. Entonces fíjense, con esto se corrobora lo que les decía cómo era la práctica, porque ellos pensaban que los muertos estaban en la tierra y que de alguna manera su almita subía de la tierra y era capaz ahí de comunicarse. ¿Ya? Esa era la práctica. Entonces, ¿por qué les digo? Porque en alguna ocasión, no me acuerdo, creo que alguien explicaba que justamente esto es lo contrario, por ejemplo, al sueño de Jacob, que Jacob ve que bajan y no sé qué, y como que era al revés. Y no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es, no tiene nada que ver. Esto es una práctica pagana de la época. Una práctica pagana Josuecito, fundamentada en historia cananea. Sí. Josuecito, aquí en esta traducción dice así. Dice, y díjole el rey, no temas, ¿qué es lo que has visto? He visto, respondió la mujer, como un Dios que salía de dentro de la tierra. Exactamente. Entonces, fíjense. Ahí depende cómo entienda, muchas gracias. Ahí depende mucho cómo traduzcamos la palabra Elohim. Dios. Entonces, seguramente, claro, si traduzco literalmente, pongan dioses, no dioses que suben. Y ahí me puedo hacer una imagen de que había un chorro ahí de dioses ahí que bajaban, que subían, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Ya? Y no, ahí lo que está viendo la bruja es uno, ve uno, Ajá. ve un Elohim que sube de la tierra. Entonces comienza con toda su creencia, ¿no? Ve uno y tal. Y le dice, y el 14, ¿no? Él le dijo, ¿cuál es su forma? O sea, ¿cuál es su apariencia? ¿Qué Quiere decir, aspecto tiene? ¿qué aspecto tiene? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. O sea, fue su presunción. Exacto, él dijo, ¿quién más? ¿Viejito con manto? Sí, Samuel. ¿Por qué? Porque incluso, o sea, digamos, porque incluso si hay alguna referencia, digamos así, por justamente Samuel mismo, capítulo 15 por ahí, hay menciones de que Samuel andaba con su manto. Entonces era como la descripción. Entonces, pero en su locura, digamos, porque acuérdense que aquí no es, esto no es digamos, primero que vamos a ver, y allá lo leímos, ¿cierto? Que Saúl estaba sin comer. Estaba sin comer, estaba con hambre, estaba un poco, digamos, y cuando una persona no está comida, no está bien, pues es más susceptible a alucinaciones, por así decirlo, ¿ya? O a no actuar en sus cabales. Segundo, que estaba paranoico, estaba loco, y esta era su medida, digamos, ¿cómo se dice? Era su acción ya desesperada, ¿no? O sea, su última alternativa desesperada de ya no, Dios no me responde, consultemos a una medium, ya un espiritista. ¿Ya? Entonces, todo ese contexto, todo lo que puede pasar en adelante, al menos es sospechoso, o sea, no hay que tomárselo como verdad, ¿ya? Entonces, ya les digo, estábamos viendo el testimonio, la historia de una persona que estaba desquiciada, que no había comido y que estaba con la presión de Dios no me responde y ya aquí se va a complicar la cosa, ¿ya? Entonces está con todo ese estrés, toda esa presión, el hombre sin comer y todo lo demás. Entonces ahí la señora comienza a hacer su ritual. Veo uno que sube. ¿Cómo es? Un viejito con manto, Samuel. ¿Me explico? Entonces, como les digo, esto hay que entenderlo en el contexto y evidentemente no es que subió Samuel, ¿ya? Porque Samuel estaba muerto. Acá nos dice en el versículo 3 y estaba enterrado en otro lado. ¿Ya? Si se quiere, él estaba enterrado en donde dicen Ramá. Ramá está mucho más al sur de donde estaba este manco. Entonces estaba el rey Saúl. Entonces no da. O sea, la misma historia nos dice, o sea, nos da datos de que Samuel, perdón, estaba muerto y estaba enterrado en otro lado para que veamos la locura de Saúl. Que este hombre se cree, se cree todo este artilugio de cosas que le está diciendo la señora. ¿Ya? Aquí tengo otra traducción también, Josuecito. Ajá. Dice en el 13, ¿no? Dice, veo un fantasma que sube del abismo. El mamá es oscuro todavía, nomás tenebroso, un fantasma que sube de la verdad. Literalmente ahí dice un Elohim que sube de la tierra. Esa es la traducción real. Así diría literalmente. ¿Ya? Un Elohim que sube de la tierra. Entiéndase. Pero esto, como les digo, se entiende en el contexto de la práctica y de la concepción que ellos tenían. Porque si luego yo no comprendo eso, puedo terminar diciendo que esto es real. ¿Ya? Que esta práctica es real o tiene alguna presunción de verdad, quiero decir. Y no es así. Esto es como ellos entendían y cómo ellos creaban o entendían estas prácticas y cómo ellos justificaban. Pero no lo es.
Evidentemente no funcionan, no son reales, son farsas, ¿ya? Son mentiras, ¿ya? Y fíjense, si nos damos cuenta, todo lo que le va a decir esta bruja a Saúl es algo que no es nada que no sepa, no es nada que no sepa, ¿ya? Ahora vamos a ver, entonces dice, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Un viejito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces dice, entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo una reverencia, entonces se inclinó. Fíjense, o sea, está tan loco, tan desquiciado, que ante una mínima, sí, un viejito, sí, de ley es Samuel, y se inclina, hace reverencia. O sea, el hombre está loco, está desquiciado, ya está fuera de sí. Y dice el 15. Y Samuel dijo a Saúl, entiéndase, y Samuel, ya entre comillas, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Entonces fíjense, todo esto es el típico, digamos, discurso de las personas que creen esto. Porque Samuel es que no, esto no da. Les digo, está escrito en la Biblia que cuando uno muere, se queda, por así decirlo, en stand-by, y no, ni el alma, porque no hay alma, ¿se acuerdan ustedes? No, porque no hay ni alma ni nada de esas cosas, sino solamente el cuerpo está ahí esperando, la persona está ahí esperando hasta que Dios regrese y le resucite, sea para vida o para muerte. Pero hasta ahí, no hay estos intermedios de que la almita que ya está en el cielito, que en el purgatorio, que no sé qué, no hay esas cosas, no existen. Entonces aquí lo que le está contando, con todas las palabras, es una mentira, y está haciendo su show, está haciendo su espectáculo, está haciendo su cosa, ¿ya? Entonces dice, ¿no? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y aquí las palabras, y fíjense que esto jamás pudo haber dicho Samuel, porque esto está presumiendo, la palabra está de inquietar, ¿ya? Algunos estudiosos hacen unos análisis con otras palabras en arameo, por ejemplo, en arameo y en otras sí, de Mesopotamia, otras palabras, y entienden que esta palabra inquietar es justamente como aquellas personas, o es este verbo que según se entendía en ese contexto, tiene que ver con molestar al que está muerto. O sea, con ¿por qué me perturbas mi sueño? Por así decirlo, o sea, es la típica de ¿quién me convoca? ¿Quién me llama? ¿Por qué me molesta? O sea, es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa respuesta, fíjense que lo que a veces se ve en las películas actualmente, en alguna cosa, ya hacían desde hace tiempos, ¿ya? Exacto, desde la época de Samuel ya había esto, de Saúl, de quién me convoca, quién turba mi sueño, alguna cosa así. Ya, hace lo mismo de siempre, ¿no? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se apartó de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Ya? O sea, el man está loco, perdón que diga así, ¿no? Pero este señor, este Saúl está ya desquiciado, está mal, ¿ya? Dice el 16, entonces Samuel, ¿no? Dijo, ¿para qué me preguntas a mí si el Señor se apartó de ti y es tu enemigo? Y aquí otra razón de que se sabe que, por las que se sabe que este capítulo tuvo una edición adicional, ¿ya? Porque el versículo 17 y 18 no tiene sentido. El 17 y el 18, fíjense lo que le he dicho. El Señor te ha dicho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Pero si ustedes lo ven, el 17 y 18, lo que hace, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, Dios te quitó el rey, básicamente. Él lo dio a David porque tú no me obedeciste. Pero si ustedes se dan cuenta, eso no fue lo que preguntó Saúl. Lo que Saúl le preguntó es, hay una guerra y quiero saber cómo me va a ir. Eso. Y lo que responde directamente a esa pregunta es del 16 y de ahí se van al 19. Y fíjense que no rompe. Si leemos del 16 y nos saltamos al 19, miren cómo queda. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? 19. El Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Responde directamente a la pregunta que le hizo Saúl. ¿Ya? Y esta mención del 17 y 18 uno preguntaría, ¿y por qué entonces está ahí? Porque tampoco es que está diciendo nada equivocado, ni algo que no sea cierto, ¿ya? La cuestión está justamente en primero de Crónicas 10, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver, primer libro de Crónicas, vamos allá. Primer libro de Crónicas 10, si no estoy mal es del versículo 9. Crónicas 10,
¿Ya? 10:13. ¿Qué dice? Leo, Sí, por favor. 10:13 de Primera Crónicas dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. ¿Y el 14? Y no consultó al Señor, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ah, de acuerdo. Entonces, fíjense, Crónicas, que es un libro que se escribe después, incluso en la época de Esdras y Nehemías, más allá, es un libro explicativo. Es un libro que intenta recuperar la historia. ¿Ya? Aquí nos explica justamente y nos da a entender por qué es que añadieron esto. ¿Ya? Y estos dos versículos, el 17 y 18, tiene que ver justamente para justificar por qué se traspasa el reino. Que no. ¿Ya? Entonces, fíjense, esa es una forma muy interesante de cómo se entiende la Biblia. Sí, ¿Sí? Entonces, fíjense, el 17 y el 18, entonces, de primero de Samuel 28, también serían de una edición posterior, ¿ya? De un momento en el que hacía falta justificar por qué se traspasó el reino de Saúl a David. Había una razón política. Exacto, hay una razón política. E incluso algunos dicen que estos versículos, tanto el 11, el 12 como el 17 y 18, fueron añadidos en la época de Salomón, para justificar un poco más y dar una explicación, si se quiere, de por qué Salomón es rey, David y todo lo demás. Porque siempre, digamos, la dinastía de David fue cuestionada y necesitaba una legitimación, digamos, histórica. También, además de divina, necesitaba una legitimación histórica. Y lo que también algunos historiadores lo que ven justamente en Samuel específicamente, es justamente un libro que se hace para justificar la importancia y la relevancia de la línea davídica. Ah, bueno, y Sí, también de poner en evidencia que hubo una falta garrafal, ¿no? Porque en ese momento también lo que hizo Saúl, digamos, es grave, consultar a divinos y todo, ir en exactamente. contra de todo. También, muy bien. Y algunos incluso dicen justamente esto, que estos libros, por ejemplo, tuvieron su auge también de edición en la época del rey Josías y de Ezequías, ya que fueron dos reyes descendientes de David que necesitaban, digamos, de alguna manera legitimar también su reinado, su poder. Y y la forma en cómo lo hacían era justamente a través de recordar la historia, si se quiere. ¿Ya? Y lo que hacían es justamente este tipo de ediciones. ¿Ya? Y como les digo, esto que les comento ahorita así yo en un ratito, es de esfuerzo y es de estudio de años de mucha gente. Es de esfuerzo, no es que ahorita no, en realidad esto lo estudié, lo aprendí y lo recogen libros de serios, académicos y todo, que hacen un estudio palabra por palabra, letras y todo lo demás y dicen esto rompe lo que les estoy explicando y todo lo demás. Entonces no es así nomás como que, Sí, no sé. Se ¿ya? puede entender como esto. Exacto. Entonces, fíjense ustedes, lo que quería decirles es que, pues, además de esto que, digamos, no nos tiene que llamar la atención, no nos tiene que mover el piso. A lo largo de la historia, la Biblia ha tenido algunas ediciones. Y en general, la Biblia es una obra editorial. La obra es una Biblia editorial, un compendio de libros. Y cada libro tiene su propia historia también, ¿ya? Que por tradiciones se fue guardando ya, pero la obra final. Pero este libro, como les digo, no es que se escribió un ratito Samuel se sentó y voy a escribir el libro de Samuel, ¿ya? Sino que fueron un conjunto de historias que en algún momento se fueron compilando, ¿ya? Y eso se ve y digamos, no hay pierde en eso. Siempre se entendió eso, ¿ya? En fin, entonces, como les decía, el 16 nos saltamos al 19 en primero de Samuel 28 y se entiende, ¿ya? Entonces fíjense ustedes que ahí fluye un poco más, porque lo que Saúl fue a preguntar es respecto de cómo le iba a ir en la batalla. ¿Qué tiene que ver ahí que le hayan quitado el reino? Que no sé qué? Ya, no tiene mucho que ver eso ahí, no, o sea, pierde la línea de la pregunta, o sea, se va a otro lado, no tiene sentido, ¿ya? O sea, se pierde, se va de foco, ¿ya? Entonces, si leo del 16 al 19, dicen, ahí tiene sentido, dice, ¿para qué me preguntas a mí si el Señor se apartó de ti y es tu enemigo? El Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarán conmigo tú y tus hijos, y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta forma de diálogo, digamos aquí, aunque cuestionable y todo, pero es más directo. Es más directo y responde. Y es como normalmente funcionaban estas cosas. ¿Ya?
porque lo que se buscaba tener es una respuesta sí o no. Salgo o no salgo, peleo o no peleo, voy a vivir o no voy a vivir. Y aquí lo que le da, leyendo estos dos versículos, se entiende que hasta ahí queda. Y no hay este diálogo de por qué le dio a tu reina, a tu amigo, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Ya? Y dicho sea de paso, si nosotros somos muy acuciosos aquí, nos damos cuenta que lo que le dice Samuel, entre comillas, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Y digamos, esto es lo que, digamos, en realidad, digamos, seguramente Saúl ya lo sabía. Porque el mismo hecho de que Dios no te responda e ir a una batalla en donde Dios no te responde y no te acompaña, Ya era un guardia. era sinónimo de muerte. Entonces, ¿qué iba a buscar Samuel? ¿Qué iba a buscar Saúl, perdón? ¿Qué iba a buscar? ¿Me explico? O sea, así de ilógico es de lo que está buscando Saúl. Lo único que hizo esta señora es confirmarle lo que él ya sabía. ¿Por qué me consultas a mí? Si ya Dios se apartó de vos. Y si Dios se apartó de vos, lo único que está destinado para vos es la muerte. Y si hay una batalla y te estás yendo a una batalla en donde Dios no te está apoyando, vas a perder y vas a morir. Vas a morir. Entonces, fíjense, así es como se puede entender este episodio de la aguja de Endor. Porque ya les digo, muchas preguntas han despertado, ¿no? Respecto de, pero es que no le dice nada malo. Y sube a Samuel y le dice, y habla Samuel. Entonces ya vimos que no va por ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, con todo y esto lo que se entiende de aquí es, por ejemplo, que estas prácticas son prácticas realmente milenarias. Ya son prácticas milenarias que, digamos, hay que tenerles, digamos, el cuidado necesario, como todo pecado, o sea, como cualquier pecado no es que hay que tomarlo a la ligera, pero hay que tomarle con la seriedad del caso, pero en el fondo saber que está basado en una mentira, como todo pecado. ¿De acuerdo? Que está basado en una mentira y es la mentira de que hay otro camino para preguntarle a Dios. Claro, no, pues ahí parecería que es afirmativo, o sea, que esas cosas son válidas porque aparentemente le No le dice nada conviene mal. correcto, Y y le le dice la dice lo verdad. que va a pasar. Exactamente. Pero pregunta, ¿le está diciendo algo que no se sepa ya? ¿No? Josucito, solamente ahí como para recapitular lo que nos has explicado. Entonces, básicamente había dos formas, ¿verdad? De estas personas que hacían ello, o había dos prácticas. Pero en realidad lo que eran más que espiritistas o más que los que podían hablar contra los muertos o las almas que se quedaban, eran charlatanes, ¿verdad? En el fondo, sí. En el fondo eran personas que estaban en ello. Entonces, al ser charlatanes, probablemente conocían el contexto primero, ¿no? Sabían de alguna forma. Por ende, lo que le mencionan. ¿Por qué menciona ello? Porque es probable de que, digamos que si en el peor de los casos no quitamos el 17 y 18, digamos, no necesariamente fue extendido, es decir, que se queda el 17 y 18 y también Era conocido. el primero, eso era conocido y al ser charlatanes pudieron haber dicho, oye, esto le dijo y de hecho esto que nos enteramos, que sabemos que es cierto, lo incluimos, tratamos de afirmar de que es más cierto, ¿sí? Y siguen con su show para verlo a cabo, o sea, para tratar de afirmar algo que está en ello, ¿no? Entonces, o sea, si no se lo quita, se lo puede considerar así, También, ¿verdad? exacto. En ello. Eso nada más quería preguntar y ver si puede haber esa probabilidad. Exacto, en el fondo, digamos, por eso, pero no quería decirlo así de manera tan directa porque a veces lo que en cambio se puede tomar es una actitud no adecuada frente a estas prácticas y es como ningunearles. Y lo que quiero decir es, hay que tomarlas con la consideración debida, digamos. Tampoco es como que, sí, cualquier cosa, ¿no? No, porque, eh, o sea, más allá de que no es que nos pueden hacer alguna cosa, sino que realmente hay que ser muy prudentes porque estas personas por lo general están organizadas, etcétera. O sea, es un mundo. Entonces, como no es sano conocer esos mundos, es mejor ser, digamos, cauto en eso. Y si es que realmente nos toca enfrentarnos a alguna de esas cosas, Dios dará la salida y se les desenmascara. Como le pasó justamente a Pablo con el brujo ¿cómo era? Bar Jesús, ¿ya? Con este brujo que todo lo demás y que este brujo quería decir también por el nombre de Dios y del Dios de Pablo y no sé qué y tal, que quería comprar. Entonces, o sea, salvo que hay este tipo de cosas así muy, 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 muy directas y muy evidentes, uno actúa y se le desenmascara y la cosa cae flojita como Pablo. O sea, perezcas tú con tu dinero, ya. Pero no es un tema y como ustedes ven, si algo Dios no le gusta del show. O sea, si Dios te tiene que decir algo, te dice directo. No te está haciendo ahí un tema de, a ver, ¿a quién quieres que te traiga?
Le digo, a ver, sí, con unos rituales, humo y luces, y, o sea, a Dios, si algo no le gusta es el espectáculo, no le gusta ese show. Dios es directo. Si te tienen que decir algo, te dice de frente. ¿Ya? Y eso, pero ya les digo, si es que en algún momento nos tocara enfrentarnos a alguna de estas cosas, hay que tomarle, como se dice, al toro por los cuernos sin miedo y saber lo que está en el fondo. Pero no de buenas a primeras irse a meter, es lo que quiero decir. En ese sentido, tener cierta consideración, pero ya si es que la cuestión es evidente y directa, ponerse firme, Dios bendito, y que calle todas esas cosas. ¿Ya? Y este episodio, como les decía, a la larga, es justamente un contraste con la historia de David, porque David en el capítulo anterior hace algo que no estaría a primeros ojos, a primera vista, bien. Irse con un filisteo, aliarse con un filisteo y además mentirle al filisteo. En cambio aquí, pero aquí vimos en lo de David que estaba justificado, porque en realidad él estaba haciéndolo en virtud de la fidelidad que tenía al rey, no a Saúl, a la figura del rey, ¿cierto? Y al pueblo. Por eso estaba justificado. Pero en cambio, acá Saúl no tiene ninguna justificación. Y él rompe contra su propia palabra y además contra el mismo mandamiento de Dios de no consultar a estas personas. Y además cae justamente, entonces ahora vamos a ver en lo que él mismo cayó, que es el 25, podemos ir al 15-23, perdón, de primero de Samuel. Y vamos a ver qué dice. Justamente cuando Saúl, perdón, es rechazado por rey. Ya, si ustedes lo pueden leer todo este capítulo, después se van a dar cuenta que justamente él cae en donde en donde tenía que caer, digamos, ¿ya? En el 15-23 le dicen, el 22 al 22, Samuel, bueno, desde el 20. Y Saúl respondió a Samuel, lo que dice, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión como el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias de lo proscrito para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor en los holocaustos y en los sacrificios, como en escuchar en su voz, en la voz del Señor. Ciertamente escuchar es mejor que los sacrificios y cumplir las palabras que la grosura de los carneros. Porque pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos de idolatría, la presunción. ¿Se acuerdan que habíamos visto en su momento? Entonces, fíjense ustedes, aquí incluso este capítulo 15-23, viéndolo en retrospectiva ahorita, ¿cierto? Viéndole hacia atrás, era un augurio ya de por qué iba a morir, de por qué Dios le iba a desechar. Porque aquí, justamente cuando tenía que acabar a todos los amalecitas, se le ocurre perdonar a los animales y se le ocurre perdonar la vida al rey. Y además, tal. Entonces, por eso es que Samuel le dice, hiciste mal, y tu pecado de rebelión es lo mismo que si hubieras consultado a los muertos. ¿Y qué resulta siendo el pecado que finalmente termina siendo? Consultar a los muertos. Entonces él revela, y lo que se ve aquí es que justamente Dios aquí a través de este capítulo revela el verdadero corazón de Saúl, que estaba justamente inclinado y que nunca confió en el Señor y su confianza siempre estuvo en otro lado. ¿Ya? Revela el corazón, o sea, él nunca fue. Y lo que le dijo acá, por eso es que es muy, muy profético en ese sentido que esté aquí, ¿no? Porque nos llama, nos devuelve al capítulo 15 y lo que le dijo Samuel, perdón, a Saúl, es que tú vas a cometer básicamente pecado de adivinación. Y termina Saúl cometiendo pecado de adivinación. ¿Ya? Que como les digo, el pecado de adivinación no es sino pensar o creer, asumir que hay otra forma válida de consultar a Dios. Y eso es lo que está prohibido. Y cualquier práctica que se sostenga en eso, pues es lo que se debe excluir. Entonces, lo que hablábamos la otra vez con el Dieguito, no es que en realidad es que con los números tú puedes hacer unos cálculos, algunas cosas así, y ya sabes lo que va a pasar. No, es que si vieras las estrellas, así, es que vieras las estrellas, todo eso está proscrito, está prohibido, porque es asumir que Dios puede hablar de diferentes maneras y que la verdad del Señor se encuentra en otros lados, y eso no es cierto, porque está escrito, Dios es uno, y Él tiene una forma de comunicarse, que es variada, sí, pero es auténtica, y no tiene más. ¿Ya?
Y cualquiera que te diga alguna otra cosa de que no, también se llega a Dios con los numeritos, o con los muertos, o con no sé qué, o con algoritmos ahora, por ejemplo, o con algoritmos, o con alguna cosa, pues eso no es así. Eso no es ahí. No, no va por ahí. Por eso, porque se fundamenta en que Dios tiene otra forma, una forma fuera de él para llegar a él. Y eso sí se dan cuenta es contradictorio. Porque a Dios no se llega sino solamente a través de Dios. No se puede llegar a Dios fuera de Dios. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, fíjense. Después de eso dice el 20, ¿no? Entonces Saúl cayó a tierra en la tierra, que era muy grande, dice, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, ¿no? Y estaba sin fuerzas porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Estaba todavía un poco más, ¿cómo se dice? Cuando es muy proclive, era muy proclive a, a caer, digamos, en estas cosas. Entonces es el 21. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú has dicho. Te ruego pues que ahora tú me oigas a mí y pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Entonces fíjense aquí qué mal le vería, qué tan mal le vería que se quedaría pálido ahí, ¿ya? Y le da de comer. Y lo casual, digamos, lo interesante aquí es que prepara justamente un ternero y le hace panes sin levadura. Lo cual siempre que nosotros escuchamos en la Biblia panes sin levadura pensamos que es Pascua. Y de hecho algunos estudiosos creen que esto se está dando al menos en una temporada de Pascua, porque justamente da a entender por el tema del ayuno, o sea, el rey estaba ayunando, entonces al parecer estaba en un entorno un poco medio sacro, digamos, un entorno un poco de festividad, alguna cosa religiosa, como para que el rey no haya estado comiendo. Porque por lo general cuando las autoridades no comen es porque se están guardando, se están purificando, digamos, de alguna manera, por alguna cuestión religiosa. Ahora, bien puede ser que no haya comido justamente para ir a consultar, ¿ya? Pero en todo caso hay objeciones, digamos, opiniones y opiniones. El asunto es que aquí le prepara eso porque evidentemente es lo más rápido que puede hacer además. Panes sin levadura es un sinónimo también de rapidez, tengo que hacerlo rápido porque este mañana se me desmaya. ¿Ya? Y prepara un toro y todo lo demás. Y dice, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se juntaron, se levantaron y se fueron aquella noche. Fíjese que esto habrá pasado en la noche, madrugada estaría el hombre recién comiendo, reconfortándose alguna cosa, y regresa otra vez a la batalla. Como les digo, este capítulo está pasando previo al 31. ¿Ya? Entonces, ya después recapitularemos la historia. De aquí ya lo que sigue, ya después lo veremos las siguientes semanas, del 29 y posiblemente el 30, que ya cuenta toda la historia de cómo se va armando la batalla final, digamos, entre los filisteos de Israel, en donde finalmente va a morir Saúl. Saúl. Saúl, sí. Entonces, eso con este capítulo 28. Entonces, como para recapitular, fíjense ustedes que es un capítulo que está cronológicamente mal ubicado, ya, pero que tiene su razón de ser y que nos invita mucho, como les decía, a reflexión y a ver a dónde va a terminar una persona que no es del Señor, que por más que tuvo todo a la mano para hacerlo bien, que tuvo todo servidito, todo para hacerlo bien, pero por cuanto Dios no había ocurrido en él, pues a la larga se terminó revelando su corazón, que fue el mismo desde un inicio, o sea, de no haber confiado en el Señor, porque no tenía, que no había. No lo Sí, conocía. nunca fue conocido por el Señor. ¿Ese? Eso básicamente. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario. Y si no, ya la siguiente semana estaríamos con el capítulo 29 y posiblemente el 30. Porque son chiquitos. Y ya en 15 días, Dios mediante, estaríamos terminando el libro de Primero de Samuel. Fíjense ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario por ahí? ¿No? Terminar la grabación por hoy.